otro cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Ustedes saben que cada etapa evolutiva tiene sus características propias, pero a la vez pueden ir cambiando, y esto tiene que ver con las variables que intervienen con el contexto. Ya vamos a retomar todo esto. Fuimos al encuentro del psicoanalista y psicomotricista Esteban Levin. Les cuento también que tenemos un clip musical, vamos a ir al cine y enseguida conocerán ustedes a Mirta Zaira Lobato, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Paula Bontempo es investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora y docente en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y estará también con nosotros Laura Pitluk, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, especialista en educación inicial. Nuestro tema, pensar las infancias. Así lo presentamos. Mi papá era Simba del marino. Mi papá tiene un barco de vela y un tren y un caballo blanco de general. ¿Es la infancia una etapa de pura despreocupación y felicidad? ¿Hay conflictos, miedos, tensiones, preocupaciones? Y en ese caso, ¿cómo las expresan los niños? ¿Cuántas infancias diferentes conviven en la Argentina? Pensaremos cómo impactan en la infancia los cambios en el mundo del trabajo, en la familia, cambios culturales, tecnológicos, en los medios de comunicación. Y un cinturón con hebilla de plata. Mi papá es cazador y el tuyo no. Estamos entonces con Paula Bontempo, Mirta Zaira Lobato, bienvenidas a ambas. Gracias. Vamos a tratar de empezar a pensar justamente cuándo empieza a hablarse del concepto de infancia, a diferenciarse de otras etapas. Bueno, es un tema en discusión, pero lo cierto es que desde mi punto de vista la infancia adquiere densidad problemática, se constituye en un problema cuando los especialistas la ponen en la mesa de discusión. Y eso, aunque se va corriendo en los diferentes países, en el nuestro, es a fines del XIX, a fines del siglo XIX. Cuando decís especialistas, ¿a quiénes te referís? Estoy refiriéndome a educadores, a pedagogos en un sentido amplio, a la psicología, claro, a la sociología y a la misma historia, ¿no? Claro. Paula. Sí, efectivamente, como dice Mirta, es esta discusión, porque en realidad quien piensa a pensar la infancia como una etapa diferenciada es Philippe Ariès, quien dice algo muy importante, que es que no está dada por la naturaleza, sino que la infancia es una construcción, como dice Mirta, por pedagogos, médicos, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Lo que pasa es que va a pensar, o le va a otorgar a la infancia algunas características de la infancia moderna. Entonces va a suceder que va a decir, no, antes de la infancia se constituye o se descubre a partir del siglo XVIII, como si antes no hubiese habido infancia. Claro. Y en realidad lo que sabemos es que siempre se pensaron las diferentes etapas de la vida, con lo cual la pregunta no es cuándo aparece o se descubre la infancia, sino cuándo se la reconoce como tal, porque en realidad infancia hubo siempre. Pero cómo se fueron cambiando, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero además, al pensar Ariès esto, lo que está colocando es el centro del pensamiento alrededor de las infancias en la Europa occidental. Por eso está pensando en el siglo XVIII, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasa
en la India? ¿Qué pasa en la China? ¿No? ¿Cuáles son los conceptos de infancia que se mueven en los diferentes lugares? Y ¿no? lo mismo ocurre con la adolescencia. Y lo mismo ocurre con la adolescencia. Ahora, exactamente. Empieza a aparecer una oferta específica, ¿no es cierto?, educativa, como vos decías, a partir de los profesionales, pero cultural, lúdica, recreativa, que es interesante analizar, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a aparecer? En el sentido de ofertas culturales. Oferta, claro, específica para la infancia y en nuestro país. No sé, Paula es como la especialista en el tema del consumo, pero yo quisiera colocar como un tema que es justamente la lectura, ¿no? Hay una enorme cantidad de textos que son, en Europa son muchos más antiguos que el siglo XIX, ¿no? Que tienen que ver con las lecturas para los niños. Entonces, la lectura, los libros, son objetos destinados a las infancias. Después podemos hablar de las otras cosas y en ese sentido me parece que Paula justamente es la autorizada para ese tema. Aparecen los cuentos tradicionales que también fue polémico si estaban dirigidos a los niños o no, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, esos cuentos infantiles que a veces parecen tenebrosos incluso a los ojos actuales, tenían una función, una función pedagógica, tenían una función moral, tenían una función hasta recreativa, porque el miedo forma parte de los juegos infantiles. Ahora, ¿qué productos, qué servicios, qué espacios empiezan a aparecer? Bueno, lo que sucede es que, ya lo ha señalado Mirta también, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se asiste a cambios efectivamente en la relación entre padres e hijos y en la familia, ¿no? El lugar que ocupan los niños. El lugar que ocupan los niños en la familia. Y entonces esto dio lugar a una especie de entronización de la infancia, ¿no? En donde se empieza a adquirir un valor que hasta ese momento, bueno, era otro, habría que ver cuál era, pero lo importante es este nuevo lugar que adquiere. Y empecemos a enumerar qué productos empiezan a aparecer en nuestro país. Bueno, podemos pensar desde las plazas que se empiezan a pensar como lugares para los niños. Era una discusión, ¿qué hacemos? Digo, ¿qué lugar tienen las plazas? Claro. Bueno, y se van a transformar en lugares para niños. Lo mismo el zoológico, por ejemplo. Que va a Quedémonos ser un en las plazas, porque dentro de las plazas también empieza a haber una oferta específica para los niños, ¿no? Claro. Como puede ser las hamacas o la calecita. Claro, es que había discusiones respecto a, bueno, ¿qué hacer con estos espacios verdes? ¿En qué los transformamos? ¿En corredores verdes o en espacios de recreación o en espacios de recreación para niños? Conviven, por supuesto, pero lentamente se fueron transformando en espacios para niños y entonces se decidió poner los juegos y por ejemplo, fue, privilegiado, ¿no? Lo mismo, con otros. El zoológico es otro lugar porque tenía otro fin, ¿no? O tenía varios, pero se transformó en una salida para niños. Claro. Entonces, ahí también tenemos una oferta, digamos, cultural. Y después, sin duda, los juguetes, ¿no? Que empiezan a aparecer, los juguetes comprados, ¿no? Los juguetes que se adquirían en el mercado. No es que los niños no jugaban antes, y esto es importante porque siempre sea, dentro de esos juguetes también se pueden diferenciar aquellos de características más didácticas que empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Los cubos, por ejemplo, o las muñecas clásicas. Claro, pero los juguetes tenemos que pensar que son en los momentos iniciales de la producción de juguetes, siempre me resulta difícil decir la palabra, son miniaturas de los objetos utilizados por los adultos, ¿no? Entonces, pero ahí entra la batería de cocina. Y ahí entra la batería de cocina, y entra el soldadito, y entran los avioncitos, ¿no? Pero después la idea del juguete didáctico es una idea muy fuerte del valor pedagógico que puede tener el juego para los niños, ¿no? Pero inicialmente son procesos de miniaturización. Estamos viendo recién la famosa muñeca Marilu, y aparecen también, digamos, una producción editorial pensada
para los chicos. Claro, ¿Cómo cuál? Bueno, Villiquen es la revista para los niños. La que así. Lidera, sí. Sí. Nuevamente, existían revistas previas, pero fue la revista que pudo albergar en su interior diferentes géneros y ofertas para los niños. Realmente era muy completa e incluso ha albergado hasta diferentes infancias, si se quiere, dentro de su propio Me interior. quedo con esto último que decís, porque el título que le pusimos al programa es justamente pensar las infancias en plural. ¿Y por qué últimamente hablamos de infancias en plural? Bueno, la idea básica es que no hay una sola infancia, hay múltiples experiencias de un periodo, de una etapa de la vida que los adultos designamos infancia, como infancia, ¿no? Y a mí en particular lo que me interesa destacar es esa heterogeneidad, multiplicidad de experiencias que tienen que ver con diferentes cuestiones, por ejemplo, la clase social a la que perteneces, la educación que recibes, el lugar donde vives, claro. ¿no? Entonces, incluso hay una pregunta que es ¿qué tienen en común las infancias? ¿No? ¿Qué tendrían en común las infancias en nuestro país, ¿no? Y yo soy un poquito resistente a eso y sigo pensando de la multiplicidad, que las experiencias son realmente diferentes, ¿no? Bueno, hay una película que reflejó bastante esto que está diciendo Mirta Lobato, que es La inocencia de Eduardo de la Serna, donde toma, no sé si la vieron, a una niña que es la Gaby. La Gaby vive en una zona rural, en el Hachal, en San Juan. Morena vive en la ciudad de Buenos Aires, pero juegan ambas, festejan ambas los cumpleaños. De la misma manera, vamos a verla. Y ellos quieren a los globos. Morena, no corras. ¿Qué dice ahí, Italia? Mira los peluches. ¿Querés ir al barco? Sí, pero yo sola. ¡Lobo! ¿Sí o no? Me estoy poniendo las medias. ¡Cállate! ¡Flaco! ¡Flaco y nutrido! ¡Vamos! Estamos en el bosque, mientras el lobo está, sí o no. La cumpleañera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y jugamos lejos con la coca y el igual. Yo con ella nomás. Por eso. ¿Con la gorda también? No. La Gaby cumple 7. La Gaby cumple 7. La Gaby cumple 7. Vamos a comer la torta. ¡Y la vamos a a la Gaby! ¿A la vas a comer? ¡Pega!
Ya nos la vimos, le tocamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla la Gaby, que lo cumpla feliz. More, muy feliz cumple, Toto. A ver, tengo ya 300. Bueno, es una escena, primera parte, ya la retomaremos. Les recuerdo, se llama La Inocencia y la dirección es de Eduardo de la Serna. ¿Es la inocencia? Bueno, es un problema. Siempre pensamos que la infancia es una etapa de inocencias, ¿no? Y de nuevo, a mí me parece que las preguntas que nosotros nos podemos hacer son un poco más complejas. Por cierto que hay un sustrato de inocencia y eso tendrá que ver con la socialización que tienen las infancias, digo para no usar los niños, las niñas, ¿no? Y por otro lado, pensar que esa idea de una tabla no contaminada que parecerían ser los niños puede ser puesta en discusión desde diferentes puntos de vista, ¿no? Los niños, las niñas pueden ser crueles, pueden ser abusivas, ¿no? Y me parece que hay que desmontar la idea de la infancia como un lugar de inocencia y que eso nos va a permitir entenderla en su complejidad, ¿no? Yo utilicé un cuento que es de Lamborghini, que se llama El niño proletario, porque justamente para poner en discusión esta idea de la inocencia, ¿no? Esta idea de que un grupo de niños puede llegar, y lo digo de una manera muy fuerte, porque el cuento es bastante duro, hasta la violación, ¿no? Entonces me parece que hay que la idea de la inocencia es una idea nostálgica, por un tiempo que ya no tenemos más. Pero por eso decíamos al comienzo que es cambiante. Cuando decís cambiante. inocencia lo das como sinónimo de ingenuidad. Exactamente, como sinónimo de ingenuidad, como sinónimo de un mundo que no se cambia, que es algo que está inalterado. Sí, aquello de la pureza de la infancia. Paula, ¿no? Sí, yo estaba pensando en realidad a partir de lo que vimos en otras cuestiones que es el cumpleaños, que justamente... ¿En qué sentido? Antes habíamos mencionado que había que pensar la infancia en cada uno de sus escenarios, en su contexto sociocultural, ¿no? Y en el cumpleaños es interesante porque sí atraviesa, por lo menos, a diferentes infancias, ¿no? Es algo que cuando pensamos, ¿en qué se unifican? Sí, pero algunos no festejan el cumpleaños. Sin duda. Y otros lo festejan con animadores. Exactamente, algunos no lo festejan, algunos lo festejan con animadores, algunos lo festejan como con lo que hay. Exactamente, como aparecían en el film, ¿no? Sí. Sin embargo, hay como una voluntad o de que el cumpleaños es parte de la infancia y hay que festejarlo. Y eso también es una construcción, de repente, si nos alejamos en el tiempo, no todos festejan el cumpleaños, ¿no? Pero aún, digamos, en sus diferentes formas, el film me convocaba a pensar en cómo era una constante, o cómo por lo menos atravesaba a los diferentes
momentos infantiles. Bueno, Pero en no, el chiquito, muy chiquito. No, porque estaba pensando la diferencia entre los mundos rural y urbano, ¿no? También. Y entonces allí creo que es para también para cuidar, para no cuidar, descalificar otros modos de jugar o de exacto, festejar, por supuesto. O no pensar que si no hay un parque de diversiones, entonces no puede haber alegría, disfrute o juego. O juego, ¿no? Exacto. Nos vamos al próximo bloque y al encuentro entonces de Laura Pitluk. Nos quedamos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo.